Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía. Soy analista de mercados financieros para la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos CFDs, contratos por diferencia, que son productos ofertados por Equity Latam, Equity Group, son instrumentos de alto riesgo, considerados de alto riesgo, son derivados que se consideran de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado suficiente y un conocimiento de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con lo que sería el calendario económico. Vamos a ver, obviamente, noticias económicas entre el día ayer y hoy, viernes 30 de mayo. Y también vamos a ver, pues, algunos reportes, algunos resultados importantes dentro de los mercados estadounidenses, que son los principales activos que cubrimos, debido a que son, pues, los que más siguen nuestros clientes en equity. Y por lo tanto, pues, vamos a enfocarnos un poquito en estos reportes, ¿ok? Vamos a ver también un review, un resumen de lo que ha pasado en los precios en los diferentes mercados. Por lo tanto, pues vamos a estar atentos, ¿no? De cómo esto se correlaciona, un análisis cruzado y también algunas noticias, como hemos realizado en cada una de las sesiones, para que esto pues tenga un panorama amplio, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los inventarios de petróleo crudo. Se esperaba un aumento de 0.6 millones de barriles y el resultado pues es un decremento importante de menos 2.79 millones de barriles. Esto habla obviamente pues de un decremento importante en los inventarios que puede verse en el gráfico, incluso no, sobre todo por la sorpresa que se tiene respecto a lo que se esperaba y lo que se presenta. Y también habla de una probable empuje o aumento de la demanda que pues esté disminuyendo lo que sería pues este cúmulo de inventarios, este cúmulo de producto que se mantiene o constantemente se vigila en Estados Unidos de América, ¿vale? Eh, Vamos a ver el precio, la referencia del WTI para ver qué ha pasado. Esto fue el día de ayer, hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a ver cómo la referencia de Estados Unidos pues se ha movido en los últimos 2 días, ¿no? Vamos a poner velas diarias y podemos observar que a pesar de que teóricamente el precio debió haber podría haber reflejado una subida, vemos que aquí sí efectivamente el precio trató de llegar a los 62, $63 por barril. Posteriormente, pues la presión de la oferta de los vendedores, pues es relevante, ¿no? Lo que sigue empujando no permite que el precio de esta referencia en Estados Unidos, pues supere lo que es esta línea, este patrón, y por lo tanto, pues se mantiene todavía en incertidumbre, ¿no? Tenemos ahí varios aspectos cruzados, alguna información dentro de la reunión de la OPEP, del OPEP más en cuanto a sus decisiones pues, de contención de oferta o sus decisiones de producción, que obviamente pues ellos quieren mantener los niveles de precios en un nivel elevado, pues, para que esto genere más ganancia, pero por otro lado pues también necesitan de generar más producción porque ya durante mucho tiempo han estado conteniendo la oferta y obviamente pues esto incrementa muchos costos, ¿no? Principalmente los costos de almacenamiento. Por lo tanto, pues empieza a haber estos movimientos que no son tan claros y que también tiene, o que el precio del petróleo, pues tiene una presión relevante a nivel contexto, ¿no? Principalmente desde el aspecto de que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, un lugar o un territorio con muchísimas reservas de petróleo, eh, digamos, en el comparativo mundial, pues se encuentra en esta serie de tensiones importantes que no ha terminado y que en cualquier momento, pues cualquier situación de escalada podría generar un shock de oferta y por lo tanto los precios del petróleo no alcanzan a perforar el piso
de mediano plazo para seguir un movimiento a la baja, ¿no? A pesar de que es claramente el patrón, lo podemos ver un poquito más claro en el W, en el petróleo Brent. Vemos como el patrón descendente, pues es bastante claro, ¿no? El análisis técnico nos permite ver que la presión de los vendedores, pues está haciendo esta fuga a niveles inferiores en esta zona. Esta resistencia, o que ahora es resistencia, que en su momento fue un soporte importante en los $67 por barril en el Brent, y que es similar a lo que está pasando en lo que sería la referencia al WTI. Voy a actualizar aquí un poquito los niveles, ¿vale? Para ver cómo también está siguiendo este patrón. Entonces, vamos en un segundo. Y vemos que de igual manera, pues sigue un movimiento descendente. Sin embargo, pues hay temas de fondo, ¿no? Están los temas geopolíticos, estos acuerdos que en ciertos momentos se alcanza a percibir que los líderes o los países que componen el grupo del OPEP más, pues está teniendo cierto debate, ¿no? Cierta disyuntiva en cuanto a las decisiones de producción y de oferta que van o que buscan tener para los próximos meses, ¿no? Entonces, tenemos estos dos rubros y por otro lado, pues también un rubro de fondo que tiene que ver, no lo vamos a profundizar el día de hoy. Me gustaría primero que el precio pues tome una tendencia un tanto más clara para poder vincular este posible hecho, pero por ahí hay un tema de fondo muy interesante que es esta nueva alianza, ¿no? Entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que definitivamente pues puede implicar cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, hasta este momento vemos, en resumen, incertidumbre en lo que serían los precios del petróleo, la referencia del WTI, la referencia del Brent, tratando de perforar lo que sería el soporte de mediano plazo a la baja, de una forma ya contundente, más clara, pero también con ciertas presiones al alza por diversos aspectos que vamos a ir analizando conforme se vayan actualizando, ¿vale? Entonces, simplemente destacar, el cambio en inventario de petróleo crudo, bastante por debajo de lo que fue el pronóstico y pues también muy pendientes de siguientes datos, ¿no? De lo que serían estos inventarios, porque cualquier tendencia que pueda verse pues un tanto más clara va a ser muy importante, sobre todo si se acumula en las revisiones, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Un dato que me llamó mucho la atención fue las órdenes de construcción. Vemos por aquí, estoy utilizando el calendario económico de TradingView y vemos como aquí en la descripción nos habla, es un indicador de Japón y nos da datos de órdenes de construcción que refieren al valor de nuevas órdenes de construcción para lo que sería eh, t- pues una muestra amplia, ¿no? Dentro del sector de inmobiliario, ¿vale? Denme un segundo aquí para ver si hay. Listo. Eh, Estas órdenes, aquí quisiera hacer como un paréntesis. Como sabemos, todo lo que sería permisos de construcción en Estados Unidos, por ejemplo, órdenes de construcción en Japón, como aquí bien nos describe la fuente, que se trata de nuevas órdenes recibidas en un cierto marco de tiempo, obviamente pues implica nuevas órdenes, nuevas construcciones, nuevos proyectos, ¿vale? En resumen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante estos datos? Primero que nada, pues sabemos que estas expectativas dentro de los nuevos proyectos de construcción implican que las empresas que se dedican a hacer estos proyectos de largo plazo generalmente pues invierten una cantidad muy intensiva de bienes de capital, ¿no? Prácticamente pues inversiones, esto implica inversiones elevadas, esto implica también un horizonte de inversión elevado, esto implica también pues muchas implicaciones como lo son pues el dar empleos, ¿no? El tener pues también los lugares donde se construyen todos estos proyectos pues genera generalmente un, una bonanza, ¿no? Para lo que sería todo lo que está alrededor del proyecto en sí mismo, ya sea proveeduría
o ya sea la población que se encuentra dentro de cualquier tipo de construcción. Generalmente, ¿no? Hablo de una generalidad, pero pues al final nos da una idea de cómo esto nos ayudaría a ver un tanto más claro por qué es importante el indicador, ¿vale? Entonces, considerando estas situaciones, considerando que las inversiones para este tipo de proyectos son elevadas, considerando que eh, los tiempos estimados para que se generen estas inversiones también son elevadas, y no es, digamos, no es cualquier inversión, no es cualquier pequeño capital que simplemente se invierte y se pueda perder, ¿no? Estamos hablando de inversiones importantes. Por un lado, hay que destacar que un país va a estar generando o un sector, más bien, una industria inmobiliaria, va a estar generando pues este buen desempeño para lo que sería este sector o esta industria en específico, si si ellos consideran, si este sector inmobiliario considera que las expectativas económicas o que la coyuntura económica es viable, pues para poder hacer estos esfuerzos, ¿no? Si ellos simplemente hacen una evaluación de proyecto, ven demasiada incertidumbre en el corto, mediano y largo plazo, pues simplemente eh, la evaluación del proyecto probablemente pues no va a resultar como que no sea viable, ¿no? Lo que sería la implementación del mismo. Por lo tanto, eh, por eso este indicador es bien importante, ¿no? Por un lado nos ayuda nos ayuda a ver que buenos datos en el indicador, pues están hablando de buenas expectativas en un sector que para toda esta proyección, pues va a generar bonanza, ¿no? Para lo que implicaría todo lo que sería el proyecto. Y por otro lado, un punto no menos importante, el sector inmobiliario, la industria inmobiliaria en los diferentes países es muy importante. Habrá países que sea más importante, como pasa el caso de China, por ejemplo. El sector inmobiliario es enorme en este país asiático. Habrá algunos otros que menos, pero al final, si hablamos de un promedio generalizado también, el sector inmobiliario ocupa, en su mayoría de las ocasiones, o en un promedio razonable, digamos, el sector inmobiliario ocupa un nivel importante en la ponderación del Producto Interno Bruto de los diferentes países, ¿vale? Por lo tanto, eh, si el sector inmobiliario está teniendo una buena perspectiva, probablemente esto va a ayudar a la economía en general por el peso ponderado que tiene esta industria en las diferentes naciones, ¿vale? Que quería hacer como este paréntesis con el objetivo, como les he comentado, de que no siempre hablemos de lo mismo, no siempre hagamos lo mismo y constantemente pues estemos haciendo análisis cruzado para que pues vayamos viendo diferentes perspectivas, ¿no? En este caso, sí me gustaría pues observar lo que sería el gráfico de largo plazo de este indicador para que podamos ver que el nivel, el incremento porcentual que se presenta en la variación interanual en las órdenes de construcción para Japón es muy elevado, ¿no? Un incremento del 52%, el dato previo era del 3,5%, y ya en el gráfico podemos ver que es obviamente un dato considerablemente elevado, ¿vale? Estos son los últimos 10 años y quisiera ver todos los tiempos para que puedan observar que estos picos al alza, pues definitivamente son importantes, por lo menos el nivel actual de 52,7% en incremento interanual, pues es relevante, ¿no? Y obviamente esto habla de, de un dato o digamos, aquí lo podremos cruzar como una ventana de oportunidad para el país japonés que este indicador, y así como otros, pero sobre todo hablando de esta coyuntura económica o estas expectativas de largo plazo, pues nos refleja una ventana de que Japón podría tener un impulso económico en lo que sería pues cierto plazo, ¿no? Puede ser mediano plazo, puede ser largo plazo, eso no lo sabemos porque eso le tendríamos que ir dando lectura conforme los datos se van presentando, pero definitivamente pues sí podría ser una oportunidad importante que el indicador en su relevancia pues nos está permitiendo observar, ¿no? Obviamente esto es probable, pero al final pues sí habla de algo bastante interesante.
¿Qué pasa en los momentos cuando las cosas no van bien? Pues vemos aquí en el 2008, por ejemplo, que incluso fueron decrementos negativos. eh, Vemos cómo pues el nivel del indicador pues se encontraría por debajo, ¿no? Por zonas bajas, ¿no? También pasa en el periodo ligeramente, bueno, no, yo creo que los niveles más bajos fue por ahí en el año 97, en el año 93, que obviamente son años o fue una década muy difícil para Japón, toda esta zona del tiempo, ¿no? Vemos como aquí el indicador pues refleja precisamente esta complejidad económica y por acá también una disminución en el 2014 aproximadamente, 2019 ligeramente, pero sobre todo pues vemos los niveles más pequeños en puntos donde Japón pues ha tenido complejidad económica considerable. En este momento, pues, digamos, la zona del indicador se encuentra un tanto más en la parte alta y esto lo podríamos correlacionar con una inflación que está empujando al alza, ya la hemos observado detenidamente. El Producto Interno Bruto, ese sí le ha costado mucho más, pero el último dato también estuvo bastante interesante, tratando como de, vamos a verlo por acá, vamos a ver a Japón y vamos a ver el Producto Interno Bruto. O en este caso, la última actualización nuevamente es a la baja, pero vemos como eh, en, en ciertos niveles, pues ya está tratando de tener cierta recuperación, ¿no? Generalmente Japón lo que hacía, muy parecido a Alemania, pues es estar en niveles eh, que dieran un promedio del 0%, pero podemos observar que en las últimas evaluaciones positivas, pues ya trata como de empujar un poco más al alza y esto lleva el promedio un tanto ligeramente por encima del 0%, lo que habla de la búsqueda de una recuperación. Aquí sería un poco forzado incluir al PIB, pero sí podemos correlacionar lo que sería el dato de inflación que está tratando de empujar. Probablemente esto viene desde un empuje probable del consumo que está empujando al alza lo que sería los precios. Esto habla pues también de un auge o un impulso gradual de la economía y podríamos ver un análisis más a detalle en Japón, pero hasta este momento solo quisiera destacar las órdenes de construcción que se presentan en un excelente dato muy superior al dato previo y pues prácticamente como podemos ver aquí destaca bastante, ¿vale? Vamos a ver el yen japonés para relacionarlo con el movimiento, para ver si tuvo por ahí algún, alguna apreciación relevante y vemos cómo pues ligeramente tuvo una apreciación el yen japonés, pero le está costando bastante, prácticamente ni siquiera perforar, ¿no? Le está costando incluso dirigirse a los 141 yenes por dólar, a pesar de que en este caso, pues el dato es bueno en los permisos de construcción, también vemos una inflación al alza que estaría presionando al Banco de Japón para incrementar sus tipos de interés de referencia y probablemente pues el mercado, o en este caso el público inversionista que visualiza el sector de la divisa, pues esté valorando otro tipo de indicadores, como lo podría hacer el Producto Interno Bruto, que definitivamente pues no ha repuntado, ¿no? Para lo que buscaría el mercado. Entonces, interesante. Vamos a seguir la evaluación para ver cómo esto puede estar impactando en la divisa, pero sobre todo en la economía de Japón. Vamos a ver un poquito más por acá al final. Y por último, porque quería analizar un poquito el tema de Brasil, pero no nos va a dar tiempo, entonces nada más quisiera comentar, hacer el énfasis de que el PCE Index, que es un indicador de inflación, que es una muestra más representativa de lo que sería la canasta básica en Estados Unidos de América. Quiere decir que la- el índice de precio al consumidor pues es una cierta canasta limitada y el PCE Index es lo que sería una muestra más amplia que permite ver pues estas implicaciones de inflación eh, con cierta relación a lo que está haciendo el consumo, ¿no? Entonces vemos que el indicador, que es uno de los que más sigue la Fed, ya lo sabemos, pues presentó una desaceleración importante, ¿no? Eh,
pasó del 2.7% al 2.5% el PCE Index subyacente o el Core PCE. Y el dato general, el índice de precio PCE o PCE, se desaceleró del 2.3% al 2.1% por debajo de estimaciones, y esto refleja, pues, digamos, un buen dato para lo que sería la contención de la inflación, ¿vale? Vamos a ver un poquito de datos del CME, el FedWatch Indicator, para ver si esto alcanzó a mover lo que serán las expectativas del público inversionista. Prácticamente se descuenta que en junio no haya ningún movimiento en los tipos de interés, se descuenta que en julio tampoco haya ningún movimiento, se mantenga la tasa. En septiembre ya se esperaría un primer movimiento hacia 4.25%, en octubre no se esperaría movimiento y en diciembre se esperaría lo que sería un segundo movimiento al 4%, ¿no? Prácticamente las expectativas no se mueven, el PCE, a pesar de que es un indicador importante, no está moviendo las expectativas o la probabilidad de movimiento medida por el FedWatch, y por lo tanto, pues aquí los, lo que sería los mercados relacionados con esta data macroeconómica, o sobre todo pues el seguimiento para lo que sería de la política monetaria de Estados Unidos, pues realmente no se mueven mucho, ¿no? El dólar está tratando pues de recuperar lo que sería el soporte de los 100 puntos, le está costando mucho, está prácticamente contenido también en una tendencia bajista, lo que sería el yield, los bonos del tesoro, el rendimiento de bonos del tesoro a 10 años que vemos por acá, pues no pudo superar el 4.58%, está tratando como de regresar a lo que sería el promedio cercano al 4.3%, que sería el promedio del rango que ha mantenido en los últimos pues, prácticamente año y medio, un nivel importante, pero pues aquí podemos ver bastante la incertidumbre, ¿no? Que está teniendo el público inversionista dentro del mercado de deuda, porque también no es claro, ¿no? Por un lado, los datos pues van ahí ligeramente hacia su dirección, por otro lado, pues la incertidumbre de política comercial es muy grande, por ahí aprovecho para dar una de las actualizaciones de noticias que con datos de CNBC hay información de que Donald Trump está mencionando que China pues no está cumpliendo, ¿no? Con el acuerdo arancelario, con la tregua arancelaria que se había pactado. Sin embargo, pues esto todavía se queda en lo que sería una declaración desde el presidente de Estados Unidos y no de un hecho, no de una, digamos, una consecuencia más legal. Sabemos o hemos analizado que el público inversionista no se está quedando ya con lo que son los rumores, prácticamente al rumor no lo está considerando y el precio pues no está teniendo mucho movimiento, o los precios no están teniendo mucho movimiento y se está esperando a lo que sería pues información más clara, ¿no? De, de lo que se vaya presentando a nivel económico y político incluso. Entonces, con esta información pues no hay nada legal, no hay nada claro, no hay ningún acuerdo como, digamos, más formal y por lo tanto pues no hay mucha reacción. Pero al final lo que sí hay es una incertidumbre enorme de lo que puede pasar con los aranceles, ¿no? Porque en un momento se dice que hay acuerdos, en otro momento se dice que no, y luego que los acuerdos se van a desfasar, entonces simplemente la incertidumbre es muy grande, y no, pues aún no está generando impulsos importantes. Por ahí, los mercados de Estados Unidos, el Standard Poor's 500, Nasdaq y Dow Jones, están ligeramente, pues, dándole o tomando parte de este sentimiento de mercado pesimista, o de relativo miedo, con una cierta caída al menos 0.56%, aunque sería difícil correlacionar este hecho de incertidumbre de política comercial con los movimientos, porque el VIX pues está subiendo muy poco, ¿no? 2.40% es un dato bastante relajado para el índice de volatilidad, por lo tanto, pues no, considero no sería tan adecuado que esto se le pueda dar pues, correlación al tema de la declaración de Donald Trump, a menos que esto sea pues un tema ya más que tenga una mayor escalada, ¿no? Entonces vamos a esperar para ver qué pasa con esto. Las minutas de la Fed prácticamente pues no dieron información eh, muy clara, realmente el argumento es el mismo, se van a esperar datos, se va a esperar que
la información económica se vaya presentando para tomar decisiones y pues simplemente se reitera la autonomía de la Fed para lo que sería la búsqueda de sus objetivos, ¿no? Que es contención de la inflación, búsqueda de pleno empleo, entre otros, que ha estado, pues de alguna manera, eh, haciendo bien lo que sería la Reserva Federal, ¿no? Por lo menos hasta este momento. Entonces, eso es lo que se movería prácticamente. Estos son los datos económicos. Si nos vamos un poquito, por aquí estoy usando TradingView, Trading Economics, CME, y ahora voy a usar investing.com solo para ver algunos reportes, ¿no? Cómo salieron en cuanto a las expectativas. Costco presentó datos mixtos, datos por debajo de lo esperado en ingresos y por encima de lo esperado en beneficios por acción. Dell Technologies, igual datos mixtos, en este caso ingresos por encima de lo esperado y beneficios por acción por debajo de lo esperado. Y por ahí dentro de los que más destacan, pues sería yo creo que esos dos. eh, Hay algunas empresas también del Reino Unido que están por aquí, pero que no, digamos, generalmente nos vamos por las compañías más conocidas o las que tienen una mayor capitalización bursátil, por lo que puede implicar en los índices accionarios, ¿vale? Entonces, recordar por ahí, el reporte de Nvidia fue bueno, bastante bueno, superó expectativas en ingresos y en beneficios por acción, y definitivamente pues sigue sorprendiendo la compañía, aunque vamos a ver por acá en NVDA cómo el incremento pues no fue tan elevado, de hecho ya prácticamente se borró, ¿no? Para lo que fue el incremento del día de ayer, subió por ahí del 3.5% y el día de hoy pues prácticamente está borrando todo ese incremento con sí, menos 3.5%, se borra la ganancia del día de ayer, a pesar de que fue un buen dato y eso generó un sentimiento de mercado positivo, un incremento tanto para Nvidia como para los mercados estadounidenses. Se está borrando y lo platicábamos el día miércoles, ¿no? La compañía, pues sí, es una empresa con fundamentales impresionantes, con un crecimiento impresionante, pero cada vez es más difícil lo que sería, de alguna manera, eh, sorprender al mercado. Hay diversas particularidades en la empresa, quisiera comentarlas posteriormente con un trabajo que he estado realizando para que lo podamos ver más a detalle. Y definitivamente la compañía pues empieza a tener ciertas trabas, ¿no? Principalmente desde el enfoque de crecimiento. Sigue creciendo, es una compañía, repito y enfatizo, realmente impresionante, pero ese crecimiento no puede ser perpetuo, ¿no? Una compañía no puede crecer a ciertas tasas de una forma a perpetuidad pues tiene que ir razonable con lo que el mercado pues vaya también incrementando. Entonces, algo similar está pasando con Nvidia y vemos cómo a pesar de que fue un excelente dato fundamental para lo que sería el haber batido o el haber superado las previsiones, pues vemos como un sentimiento de mercado ligeramente bajista, ¿no? Porque ni siquiera estamos viendo algo relevante en los mercados estadounidenses, pues está tirando el precio a un nivel donde pues, prácticamente había generado una ganancia. Entonces, en resumen, el precio se encuentra en una zona muy endeble, ¿no? En donde, pues, todo este enfoque de profundidad, que ya estaremos analizando a detalle, pues, le empieza a costar trabajo a la empresa, ¿vale? Vamos a ver algunos temas de información simplemente con los minutos que nos quedan para tener un poquito más de data, ¿verdad? Vemos cómo hubo por ahí un tema de aranceles en la semana. El presidente Donald Trump mencionó el jueves ante un tribunal federal de apelaciones, eh, o, o- o más bien, de acuerdo con la respuesta del presidente Donald Trump ante un tribunal federal de apelaciones, se suspende temporalmente el fallo que bloqueaba o que estaba bloqueando los aranceles recíprocos del presidente estadounidense. El gobierno de Trump había anunciado que planeaba llevar el asunto a la Corte Suprema el viernes, a menos que se le concediera una prórroga de la orden de Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos emitida el miércoles. Y mientras el destino de los aranceles de Trump
una pieza clave de su agenda económica, sigue desarrollándose en los tribunales, los funcionarios de la Casa Blanca insisten en que los gravámenes se mantendrán de una forma u otra. Mencionan ellos, aunque perdamos, lo haremos de otra manera, declaró a la prensa el jueves Peter Navarro, asesor comercial de Trump. ¿Vale? ¿Esto qué pasó? Bueno, ¿qué quiere decir? Que un tribunal había dado un fallo en contra de los aranceles de Trump para suspenderlos temporalmente. Después viene una respuesta legal. El fallo ahora es al contrario, la suspensión se cancela y los aranceles pues continúan con lo que sería en su aplicación, pero obviamente esto es un tema legal, ¿no? Va a tener pues complicaciones y va a tener todo un proceso en donde la gran pregunta es, eh, el Estado o digamos el Poder Judicial de Estados Unidos de América con este tipo de implementaciones legales podría de alguna manera retener o contener lo que sería la política comercial de Donald Trump a través de obviamente herramientas judiciales, herramientas legales, normativas. Esa sería como la pregunta y en este caso pues empieza ahora lo que sería una tensión interna desde el gobierno de Estados o el ejecutivo de Estados Unidos de América, principalmente desde el enfoque comercial, ahora con lo que sería pues esta implicación del poder judicial, ¿no? De las leyes del país. Vamos a seguir esto a detalle porque para muchos esto podría ser una esperanza de que se pueda contener la política comercial de Donald Trump y que simplemente pues no se pueda aplicar desde el enfoque normativo y que esto le dé certidumbre a la economía global prácticamente. Pero por otro lado, así como lo están mencionando las declaraciones, se menciona si llegamos a perder, dicho por el asesor comercial del presidente Donald Trump, si llegáramos a perder o si llegamos a perder, pues lo estaremos haciendo de alguna u otra forma. Esas son las declaraciones, por lo tanto, el tema de aranceles es un tema serio, es un tema, no es cualquier tema, prácticamente es la herramienta principal que ha buscado el gobierno estadounidense, principalmente el ejecutivo, para lo que sería la búsqueda de la hegemonía, la recuperación de la hegemonía global de Estados Unidos y por lo tanto, pues esto es también una situación importante que al final también genera incertidumbre, ¿no? Y probablemente los mercados estén resintiendo esta parte en cierta medida, ¿vale? Listo. Vamos a revisar simplemente rapidísimo algunos precios que no vimos. El oro manteniéndose en esta tendencia alcista, aunque con este último tramo decreciente que ha respetado en el techo la directriz bajista que vemos por acá, un ligero canal descendente, pero dentro de, de una o sobre un piso de directriz alcista que ha respetado de una forma bastante clara, ¿no? Entonces, el oro pues con fundamentos o con una incertidumbre global que generalmente también le da impulso al metal precioso, ¿vale? Ya vimos diferentes precios, simplemente aquí nada más el Bitcoin, poder observar que, que no ha podido superar, ¿no? Ya había superado, ya había perforado de cierta manera el máximo histórico, esta resistencia de corto plazo que vemos por acá en los 107,000, 100,000 dólares por Bitcoin, pero está revirtiendo y probablemente, o por lo que vemos, esta reversión es de regresar a lo que sería el rango y probablemente pues se pueda venir una corrección probable simplemente por el hecho de que esta zona es una zona importante para la oferta, para los vendedores y por lo tanto podría despertarse esa área, ¿no? Esa área de oferta. Entonces, listo. Vamos a continuar, o prácticamente vamos a terminar con esto. Ya llegamos al límite de nuestro tiempo. Les agradecemos mucho el tiempo compartido con nosotros. Los invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y también pues los invitamos a que cualquier situación que tengan duda o que tengan ahí algo que quisiera que analicemos o que debatamos a mayor detalle, pues lo pongan en nuestras redes sociales o nos manden un correo para poder ponernos en contacto o simplemente pues manejarlo en próximas emisiones. Cuídense mucho, excelente fin de semana y que estén muy bien. Muchas gracias.